La palabra del Señor dice así: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pasados 3 meses nos hicieron a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux, y llenados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día de Puteolí, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedáramos con ellos. Salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entró los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar.
por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero, oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judá carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que hayan denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole enseñado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos se asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando del reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Padre bendito, hoy te pedimos que seas tú tomando el control, Señor, de nuestro hermano Pablo Urgilés. Llénale de tu Espíritu Santo. Toma el control de sus palabras, Señor, y que seas tú dándonos el mensaje que quieres que quede guardado en nuestra mente y en nuestro corazón para ponerlo en práctica día a día en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Tomen asiento. Hermanos, buenos días. Es un gusto nuevamente estar con ustedes, a pesar de todas las circunstancias. La verdad es que hemos pasado unos días difíciles, unos acontecimientos que han consternado a la nación. Y viene un poco a la memoria para mí el Salmo 58, en donde dice, podemos buscar en el Salmo 58, perdón, el 59, que dice, versículo 1, Salmo 59, versículo 1, que dice, líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí, líbrame de los que cometen iniquidad, y sálvame de hombres sanguinarios. Hoy es cuando más tenemos que orar unidos, la iglesia de Cristo, como un solo cuerpo, para que el Señor tenga misericordia de nuestra nación. Estamos viviendo unos días difíciles, hemos pasado unos días completamente trastornados, en donde vemos que la maldad campea y el crimen gobierna el país. Pero nosotros tenemos un Dios que nos gobierna y que siempre es fiel, y que nunca podemos desfallecer. Tenemos que asirnos fuertemente de Él, para que Él tome el control de nuestra nación y de nuestra iglesia. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos, Señor, en esta mañana encomendarnos delante de ti. Somos un pueblo que ha pecado, somos un pueblo que ha cometido idolatría y que se ha apartado de tu camino, en busca de las cosas fáciles, en busca del pecado, en busca de la delincuencia, y nos hemos olvidado de tu nombre y de obedecerte a ti. Perdona, Señor, nuestras ofensas, perdona, Señor, nuestras iniquidades,
y vuélvenos, Señor, el gozo de tu salvación. Danos, Señor, de tu amor, danos, Señor, de tu paz, que esta paz que sobrepasa todo entendimiento esté sobre nosotros, sobre tu iglesia y sobre nuestro país y nación. Te pedimos, Señor, que en esta semana que viene, que va a haber elecciones, seas tú tomando el control y que no caigamos, Señor, en manos de, como dice el Salmo, de enemigos, de gente que persigue a la iglesia. Permite, Señor, que tú seas ensalzado y que tu gloria sea iluminada. Confiamos en tu presencia, Señor, siempre y en tu providencia. En nombre de Cristo te amamos, te suplicamos y te rogamos. Amén. Amén. Bueno, vamos a iniciar la prédica del día de hoy, de Hechos capítulo 28, que es donde nos habíamos quedado hace 2 domingos. Y solamente para recordar un poco, vamos a hacerles un pequeño resumen. Recordamos que Pablo se encontraba en la embarcación que estaba por naufragar en el mar Adriático cerca de las costas de Malta. Y cuando ellos vieron que se estaban acercando a las costas, como había rocas y todo ahí, había posibilidad de encallar y de naufragar violentamente. Entonces algunos de los de la tripulación cortaron las anclas, echaron las 4 anclas para de esa manera poder continuar, pero ellos quisieron salvar la vida de ellos botando el esquife. El esquife es, como dijo el pastor la vez pasada, es una embarcación de salvavidas en donde ellos querían embarcarse y salvarse. Entonces no es que querían aligerar la carga ni nada, sino que el afán era de eso. Y ahí Pablo interviene y les dice que el ángel de Dios le dijo que si todos permanecían en la embarcación, se iban a salvar. Entonces, en esta ocasión, el soldado que estaba a cargo le hace caso y no permite que nadie salga y corta las amarras del esquife y de esa manera impide la fuga de algunos. Y todos tienen que permanecer en el barco. Luego, cuando ya venían las partes duras del naufragio, Pablo les invita a que todos coman, porque habían estado durante todo este tiempo sin comer, unos por susto, otros porque estaban ocupados arreando velas, izando anclas, con toda la labor que tenían que hacer en la embarcación. Posiblemente los cristianos que estaban ahí estaban ayunando y orando para poder pedir la salvación y la intervención del Señor, que es algo que deberíamos hacer nosotros ahora, ayunar y orar para que el Señor intervenga. Y Pablo sabiamente les dice que deben comer, porque tenían que enfrentarse al naufragio, tenían que salir nadando para salvar la vida, unos nadando y los que no podían, tomados en las partes de la embarcación que se estaban destrozando, y de esa manera llegan a la costa. Es interesante saber esto, porque el Señor no nos va a impedir las tempestades de la vida. La vida, y a lo largo de la vida, nosotros vamos a estar en tempestades con riesgo de vida, con riesgo de nuestra fe, poniendo a prueba nuestra fidelidad. Y es necesario saber que, como Pablo dijo, yo serviré al Señor y siempre seré fiel a Él. Y a pesar de todo lo que Pablo pasó, nunca abandonó la fe. Siempre estuvo confiando en el Señor. Y eso mismo tiene que pasar con nosotros. A pesar de las circunstancias, sabemos que somos hijos de Dios y que tenemos un Dios que es fiel y bueno, al cual siempre podemos acudir. Sabemos que el naufragio y el rescate de las 276 personas sanas y salvas fue un milagro, porque la dureza destrozó la nave y por lo menos era de esperarse que hubieran fallecido algunas personas. Sin embargo, las 276 personas llegan sanas y salvas a tierra. Y de esta manera concluye el capítulo 27 y empezamos en el capítulo 28. Llegan los 276 que han sido rescatados
y son atendidos por la gente del lugar. Y esto lo vemos en el versículo 1, que dice, estando ya a salvos, supimos que la isla se llamaba Malta. Malta era parte de la provincia de romana de Sicilia y se ubicaba a 96 kilómetros al sur de Italia. No sé si le podemos poner el mapa. Aquí se encuentra Malta, no creo que sirva esta cosa. Aquí, sí se ve. Esta es la isla de Malta, al sur de la isla de Sicilia, ¿no? Y a 96 kilómetros de Roma, ¿no? Casi no se ve. Ahí, exacto. Esta isla es muy interesante porque en esta isla, en la Segunda Guerra Mundial, fue una de las islas más bombardeadas por su situación estratégica que tenía. La isla de Malta, en la bahía donde llegó Pablo, se conoce hoy día como la bahía de San Pablo. Estos como datos, ¿no? En el segundo versículo dice, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Esta gente, los naturales, es una de las traducciones que tiene las palabras del Señor. En las versiones antiguas decían los bárbaros o barbari, que significaba gente que no hablaba griego. Ellos hablaban su propio idioma. El idioma que posiblemente ellos utilizaban es el maltés, que hasta ahora lo usan, y uno de los idiomas que más predominan en esta isla es el inglés y el maltés. Obviamente luego italiano, son parte de Roma, pero bueno, volviendo al tema, vemos cómo esta gente tiene una predisposición para poder atender a los náufragos de la mejor manera, a pesar de que ellos sabían de que muchos de esos eran presos por crímenes comunes y muchos de ellos eran delincuentes. Por esa razón podían haber tenido un poco de recelo. Sin embargo, el Señor pone en el corazón de esta gente el poder atenderlos. Y esto es parte del tema que yo le he llamado la providencia de Dios. O sea, no hay hecho que ocurra sin que el Señor no esté en control. Y eso es una de las cosas que tiene que alentarnos siempre. Todo ocurre porque el Señor lo ha permitido para que sus propósitos se cumplan. Entonces vemos aquí cómo esta gente les empieza a atender con cariño y les empieza a atender a todos. Algo parecido vemos también con Jonás, cuando él estuvo huyendo del mandato del Señor, que le decía, anda a predicar a Nínive para que sean salvos, y como era enemigo de él, él se fue para España. Y los de la embarcación empezaron a tener problemas y todo, y cuando ya se dieron cuenta que Jonás era el problema, ellos no quisieron votarle en un principio y quisieron hacer esfuerzos para que pueda llegar a tierra sin tener un naufragio. Pero Jonás mismo dijo, la única solución es que me voten. Y ahí es cuando le botaron al mar. En todo caso, vemos cómo el corazón de esta gente estuvo a favor de Jonás, así como los malteses estuvieron a favor de estos 276 presos. Entonces, en el versículo 3 dice, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Cuando ellos decían, la justicia no deja vivir, podía referirse a una diosa de los malteses que se llamaba Dike, que era la diosa de la justicia. Entonces ellos estaban haciendo valoraciones a Pablo, decían, ¿qué criminal tiene que haber sido este hombre que a pesar de que se salva del naufragio, viene a parar aquí para ser mordido por una serpiente que tiene que haber sido venenosa, porque ellos estaban esperando que muera en cualquier instante? Y hay un juzgamiento hacia Pablo. Entonces le juzgaron como que era un mal tipo, que era un delincuente que tenía y que merecía ser muerto por la diosa Dike, que es la diosa de la justicia de ellos. Entonces,
El cristiano siempre tiene que enfrentarse contra el qué decir, contra el qué dirán de las personas. Muchas personas que se encuentran como líderes, como pastores o como personas de eminencia, están siendo observadas, y si es que alguna vez tienen que ser observadas por ellos por algún pecado, alguna cosa, se convierten en enemigos y buscan el motivo, cualquier cosa, para hacer quedar mal a esa persona y poner en entredicho su honorabilidad. Por eso es que uno debe ser siempre intachable, tiene que ser irreprensible, es decir, que no tengan de qué cogerse para que, aunque haya juzgamiento, no puedan decirle esto pasa, ¿no? Entonces, esa es una de las predisposiciones que tenía Pablo de esta gente contra Pablo. Pero dice que en el versículo 5, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Y ellos estaban esperando que él se hinchase por efecto del veneno o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Miren cómo cambia la posición de esta gente. Primero le atacaron, pensaban, y esto es una de las cosas que es el prejuzgar, ¿no? El juzgar previamente sin conocimiento de causa. Primero dijeron que era un criminal, ahora dicen que era un dios. Acuérdense cuando Pablo estuvo en Listra, que ocurrió lo mismo, que dijeron que era Mercurio, que había bajado, y le quisieron adorar, y cuando él se opuso, pues le apedrearon. Entonces, esas son las cosas que el cristiano está siempre enfrentando, ¿no? Unos el rechazo, o otros el adulo y la predisposición a que la persona se crezca demasiado. Me acuerdo esta frase cuando el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es una de las cosas que a uno le debe tener siempre, manteniendo un perfil real. Dice, no te consideres más de lo que eres, ni menos tampoco. Siempre una concepción real de lo que es la persona, para que no pueda uno tener un pecado de orgullo y crecer demasiado. Entonces acá viene también el adulo, querían que era un dios. Pero Pablo demuestra todo lo contrario. Y una de las cosas que es una que yo he sacado para esta prédica es cómo Pablo nos da un ejemplo de ser un siervo. Él, acuérdense que le había dicho al dueño del barco, no zarpemos porque vamos a tener gran pérdida. No le hicieron caso, se embarcaron y cuando estuvieron ya en alta mar, tuvieron 14 días a la deriva, sufriendo, y Pablo les decía, tienen que hacer esto, hagamos otro, no le hacían caso y seguían teniendo problemas hasta cuando naufragaron. Ahora él podía haber dicho, se los dije, les advertí, ahora pues tienen que servirme a mí porque ustedes no me hicieron caso. Sin embargo, Pablo no toma esa posición. Y al ver que todos estaban alrededor del fuego y que las brasas de las llamas del fuego estaban mermando y que necesitaban calor, él se levanta y va a servir. Coge y recoge las ramas secas para que el fuego se avive. Y claro, probablemente, como creen algunos que el problema de Pablo era su vista, no logró ver que la culebra estaba entre las ramas. Y cuando él echa al fuego, pues obviamente la serpiente al regresarse le ataca a Pablo y es mordido por la serpiente. Cabe resaltar algunas cosas aquí. Como les había dicho, Pablo se comporta como siervo, a pesar de que él había advertido del peligro del naufragio y de todas las cosas, sin embargo, él sigue sirviendo. La gente creía que Pablo era culpable de algún gran crimen y que la justicia estaba alcanzándole y que tenía que morir, había escapado del mar y que tenía que morir. Pero cuando esto no ocurre, ellos creen que es un Dios o que Dios le está protegiendo. De todas formas, vemos aquí cómo la soberanía de Dios y la providencia de Dios permite que Pablo pueda llegar por este medio. ¿Por qué razón? Porque él, al no morir, manifiesta uno de los dones del Espíritu Santo hacia los apóstoles. Esto lo podemos ver en Marcos 16, del versículo 17 al 18.
Si gustan, busquemos en la Biblia Marcos 16, del 17 al 18. Y dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estos son dones especialmente que fueron muy notorios entre los apóstoles. Y vemos cómo el Espíritu Santo estaba con ellos e impedía. Estos dones hoy en día no son tan manifiestos como en esa época, y yo no recomendaría a ninguno que se deje morder por una serpiente, porque el final puede ser desastroso, o que tomen veneno y a ver qué pasa, confiando en la providencia del Señor. Hay muchas personas que toman esta postura, sobre todo en enfermedades, y cuando tienen una enfermedad no quieren ir a donde el médico y dicen: Dios proveerá, y se confía en el Señor. Pero el Señor mismo dice en Santiago que cuando estemos enfermos tenemos que ir donde los ancianos para que oremos por ellos y dice, pongan o le unjan al enfermo. La palabra ungir en este pasaje de Santiago viene del griego ludros, que significa curar. Lo que significa es: ponemos en conocimiento de los ancianos, se ora por el enfermo y busque la medicina. Es decir, vaya donde el médico. Porque hay veces que muchas personas han dicho: el Señor me va a curar el cáncer, y esperan que el Señor lo haga. Y claro, el cáncer va a desarrollar porque el Señor ha dado los dones especiales a los médicos para que ellos nos curen. Entonces no tenemos que descuidarnos de estas cosas. Se ve en todo esto la mano del Señor. Y en el Salmo 34, 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Me pregunto, ¿Jehová acampa a nuestro alrededor? Me hubiera gustado oír un amén, porque Jehová acampa alrededor de nosotros y estamos en protección de Él siempre. La palabra del Señor así lo dice, y Él es un Padre soberano para con nosotros. En Juan, en el capítulo 17, en el versículo 11, Jesucristo dijo: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y el Señor también dice: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. El Señor Jesucristo nos cubre a cada uno de nosotros y a su iglesia, que es su novia. Nosotros no tenemos que olvidarnos de esto. En Primera de Pedro, en el capítulo 5, 7, dice que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si tenemos angustias, si tenemos dificultades, si nos falta el pan, si nos falta la salud, si nos falta cualquier bien material, todo tenemos que echar en Jesucristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. En otra parte dice: ¿han visto los lirios del campo? Que en la tarde fallecen y marchitan, pero sin embargo están vestidos primorosamente. Y los pajarillos del campo no les falta el alimento. Así a cada uno de nosotros no nos faltará que comer, ni que ningún hijo de Dios mendigará pan, ni dará de mendigo. Es necesario tener nuestra confianza puesta en Jesucristo. Continuando, dice en el versículo 7, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Bueno, este hombre tiene que haber sido un hombre muy adinerado o muy pudiente, porque recibir y alimentar a 276 no es... Pero aquí dice, ¿no? Nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería.
y entró a Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Enfermo de fiebre. Esta palabra fiebre es común en Malta, porque es una fiebre, una enfermedad que se llama la fiebre de Malta, que es una brucelosis, y generalmente se contagia por la ingesta de leche contaminada, no pasteurizada, en este caso de cabras, que era lo que más tenían en esta isla. Y esta fiebre que podía durar desde semanas hasta meses o hasta años por la reincidencia de la ingesta. Y es por eso se llama la fiebre de Gibraltar o de Malta. Entonces, bueno, esto es lo que le pasó al papá de Publio, y va Pablo y pone su mano y se cura. Y continúa diciendo, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Esto es providencia de Dios. La sanidad era una de las señales que acompañaba al don de los apóstoles en aquellos días para verificar el evangelio que predicaban. Tenemos que recordar que en esa época Pablo solamente tenían algunos papiros y pergaminos que eran muy difícilmente elaborados, porque no había imprenta. ¿Y cómo tenían que ser hechos? Ustedes saben que los escribas cogían la escritura y tenían que ir copiando de letra en letra, de punto en punto, y cuando terminaban la hoja revisaban, y si había una falla la destruían y volvían a empezar. Entonces la escritura no estaba al alcance de la mano de todos, además de que el analfabetismo superaba el 90% de la población. Es decir, en vano había los textos porque la gente no sabía leer. Entonces, ¿cómo era posible que podía llegar Pablo con el evangelio? Sino a través de estas manifestaciones milagrosas, para que la gente entienda que el poder que ellos tenían era el poder enviado de Dios y de Jesucristo mismo. Entonces, de esta manera, Pablo llega a los malteses, cura al papá de Publio y cura a todos los enfermos. Y cabe notar una cosa, él estaba con Lucas. Lucas era médico, y Lucas no aparece aquí. Probablemente le ayudó a organizar y todo, pero es el poder del Espíritu Santo el que a través de Pablo se realizaban las curaciones. Y quizá Lucas vivía también esto y también era parte de este equipo, ¿no? De todas maneras, el Señor permite que haya una buena acogida entre los malteses, tanto que cuando ellos ya zarpan después, les llenan de provisiones y les atendieron muy bien. Ahora empezamos un tema que es que yo le he llamado el propósito de Dios. Y dice en el versículo 11, pasaron 3 meses en la isla de Malta, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Enseña es el estandarte, o ellos ponían en la parte anterior al dios que adoraban y todo, ¿no? Y era la parte de adelante de la proa donde iba esta cosa. Y esta enseña eran estos dioses romanos, hijos de Zeus, que se conocen como los gemelos Cástor y Pólux, que se llamaban dioscuros también en ese idioma, pero que hoy día representan al signo de Géminis del zodíaco. Y bueno, ¿por qué esta parte está incrustada en la Biblia? No lo sabemos. Pero solamente la única cosa, y tomando en cuenta el tema de la prédica, la providencia de Dios es que el Señor usa aún a lo pagano para que sus propósitos se cumplan. Entonces, esto ocurre acá. Vemos cómo ellos son embarcados en esta nave alejandrina de gente pagana, con estas figuras mitológicas que ellos creían que eran protectores del mar, y dice que todavía se puede ver en un pilar erigido a ellos en las ruinas del Foro Romano. Bueno, son datos históricos que todavía están ahí. Pero bueno, ellos vemos cómo la providencia del Señor permite que tengan un viaje diferente al que tuvieron cuando Pablo les dijo, no zarpemos, quedémonos. Entonces ahora es diferente y van con la bendición del Señor. Y aquí dice, en el versículo 12, llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días.
Y de allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Podemos poner el mapa. Donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. Aquí tenemos de Malta, se embarcan en la nave alejandrina, llegan a Siracusa, y luego dice que bordeando o costeando la isla, llegan a este punto que se llama Regio, y luego llegan acá a Puteoli, que es acá, ¿no? Empujados por el viento del sur, dice, llegan a Puteoli, y de aquí se quedan estos 3 días. 7 días. Y aquí viene otra parte que yo he llamado las convicciones del cristiano. En el versículo 15 dice, de dónde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas que quedaban ahí en ese punto donde les dijimos, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Algunos cristianos viajaron 53 kilómetros desde Roma hacia este lugar llamado las 3 tabernas para poder reunirse con Pablo. Y en esa época 53 kilómetros no viajaron en ferry, sino caminando. Algunos dirían a caballo, pero la mayoría fueron a pie. Y otros recorrieron 16 kilómetros para ver a Pablo en el foro de Apio. Es notorio, y por eso pues llamado esta parte yo, las convicciones del cristiano, que son las mismas que debemos tener nosotros. Y dice aquí que Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. ¿Y por qué cobró aliento? Porque se dio cuenta que no estaba solo y que el cristiano nunca está solo. Nosotros no somos entes aislados, no somos personas que podemos hacer nuestra lucha individual. Tenemos que estar unidos. Viene a mi memoria una anécdota que leí en algún lado, que alguna vez a un cristiano dejó de congregarse en la iglesia y pasaron algunas semanas, quizás meses, sin que él vaya a la iglesia. Y el pastor de la iglesia fue a visitarle, era invierno, y en el norte pues el frío suele ser medio intenso, y entonces cuando él entró, el hermano le hizo pasar a la sala y estaba al frente de la chimenea donde habían unos carbones ardiendo que daba calor a la sala. Y no dijo nada el pastor, solo se sentó y se quedaron contemplando las llamas que producía el fuego de los carbones. Se levantó el pastor y con una pinza cogió uno de los carbones y le separó del resto y le puso afuera de la chimenea. Y empezaron a ver cómo al poco tiempo este carbón empezó a apagarse, a enfriarse y cambió su color rojo hasta el color negro. Y posteriormente el pastor cogió nuevamente la pinza, cogió el carbón y le volvió a poner en el fuego y se volvió a encender. Se levantó y le dijo, hasta luego hermano. Y cuando se despedía el otro le dijo, hermano, gracias, este domingo estaré en la iglesia. Aislados nos apagamos. Si estamos unidos, tenemos el avivamiento del Espíritu Santo. Esa llamarada interna que nos consume y que nos hace exclamar, Abba Padre. Que podemos decir, no estamos solos. Y eso es lo que le pasó a Pablo. Nunca está solo el cristiano. Es consciente que tiene una nube invisible de testigos con él y a su alrededor. Es consciente de que forma parte de una comunidad que se extiende por toda la tierra, la iglesia única del Señor. Es consciente de que donde quiera que esté, allí está Dios. Y eso podemos ver en 1 Corintios, permítame buscarle acá, 1 Corintios, capítulo 3, del versículo 16. Primera de Corintios 3:16, que dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, que donde quiera que esté, nosotros siendo templo del Espíritu Santo,
el Espíritu de Dios mora en nosotros. Tiene la certeza de que su Señor resucitado, Jesucristo, está con él. Mateo 28:20. Busquemos Mateo 28:20. Y Jesucristo dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Esto es maravilloso lo que un cristiano puede sentir. Saber que no está solo, saber que tiene hermanos a su alrededor, saber que hay gente que está orando por uno cuando uno está en necesidad, saber que si es que por A o B circunstancias tienen necesidades económicas, los hermanos le pueden sostener. Por eso la iglesia debe mantenerse unida. La iglesia debe estar siempre junto con Dios y junto con el Señor, que ellos son fieles y nunca nos desamparan. Pablo, 3 años antes, en la carta a los cristianos romanos, había expresado el profundo deseo de verlos algún día. Y él escribe en Romanos, en el capítulo 15, 24, diciendo, Romanos 15, versículo 24, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar, y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Ese día había llegado. Él quizá pensó ir en un viaje como lo había hecho los otros 3 viajes misioneros, pero llegó a Roma en cadenas. Aunque sea en cadenas, pero el propósito y las promesas del Señor se cumplen. La providencia del Señor está siempre presente en medio nuestro. En el versículo 16 dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Como Pablo no tenía una acusación de un crimen grave, y más bien era dudoso la acusación que tenían, se dieron cuenta los romanos que no corría ningún peligro y le permitieron que rentara una casa y que viviera ahí. Y estando él en la casa, cumple su ministerio, y esta es la última parte de la prédica que he llamado yo el ministerio de Pablo. Y en el versículo 17 dice, aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Tenemos que acordarnos que los romanos expulsaron a los judíos de Roma. Esto lo podemos ver en Romanos, en el capítulo 18, en el versículo 12, cuando dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces, lo que se sobreentiende es que posiblemente ya había pasado el edicto, se cumplió el tiempo de persecución, y los judíos pudieron volver a Roma. Y trayendo con Priscila y Aquila la palabra de Dios, ya existía una iglesia formada en Roma, que son los que vinieron a saludar a Pablo. Y continúa Pablo diciendo, hablándoles a los hermanos, a los judíos, los cuales habiéndome examinado me querían soltar, refiriéndose a los romanos, por no hallar en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla en contra de ella. ¿Qué es lo que vemos aquí? Ellos, los judíos romanos, no habían recibido ninguna noticia de que Pablo venía ni de qué era acusado. Ahora, Pablo se encuentra en este sitio y se da cuenta que ellos no tenían ni idea de lo que estaban hablando. Posiblemente es porque como estuvieron fuera de Roma, las noticias no les llegó, o quizás pudo ser que cuando Pablo estuvo frente a Félix, Festo y Agripa,
al ver ellos que fracasaron, desistieron de las acusaciones y dijeron, bueno, ya se fue, ya nos libramos de Pablo, ahí queda, y no proseguieron con la acusación contra Pablo, o simplemente los judíos de Roma no querían causar ningún alboroto para evitar de nuevo que les mande echando Claudio. Entonces se quedaron tranquilos. Y bueno, Pablo se encuentra con ellos, les dice que quiere explicarles y que cita un día para poder explicarles cuál es su pensamiento y qué es lo que él defiende. Porque lo que ellos sabían era simplemente que esta secta estaba ocasionando problemas, o sea, el cristianismo. Y continúa en el versículo 23, dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Qué es lo que utiliza Pablo? Su conocimiento de fariseo. Él conocía a profundidad las Escrituras y trata de convencerles por medio de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento de que el Mesías prometido era Cristo. Eso es lo que él quiere hacer. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, unos creían, otros no, dice, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vosotros, padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sano. ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando nosotros leemos la Biblia, o le pedimos que lea la Biblia a alguna persona que es inconversa, no entiende de qué se trata? Dice, ¿y qué quiere decir esto? Ni pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque esta cita de Isaías, que está en el capítulo 6, del versículo del 9 al 10, que dice que con los ojos verán, pero no percibirán, que con los oídos oirán, pero no entenderán, y que con el corazón no se endurecido y con la conciencia recalcinada no se convertirán. Porque cuando el pecado llega a un punto, impide que haya conversión de la persona. Por eso cuando debemos hablar a una persona del Evangelio de Cristo, antes de eso tenemos que orar mucho para que el Espíritu Santo cambie ese corazón de piedra. Porque de lo contrario, la palabra de Dios no llega. Porque para el inconverso la palabra de Dios es locura. Entonces, antes de nada, tenemos que orar. Primero, por nosotros mismos, para que el Espíritu Santo nos use. Y segundo, para que el Espíritu Santo toque el corazón de la persona a la que vamos a hablar. Y dice en el 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían. Esto recuerda también la parte de la Biblia donde dice que la viña del Señor es una vid de uva, en donde es injertado un sarmiento silvestre para que dé fruto. Y la vid verdadera se secó. Israel rechazó a Jesucristo y el Señor endureció su corazón. Y han pasado casi 2000 años y los israelitas, en su gran mayoría, todavía no reconocen a Jesucristo como su Señor y su Mesías. Mientras tanto, este es el tiempo de los gentiles. El propósito del Señor se cumple. La puerta que cerraron los judíos se abrió para los gentiles. Pero a futuro, cuando el Señor venga, antes de que el Señor venga, en el tiempo antes del milenio, en el periodo de la gran tribulación, cuando los 144,000 varones judíos vírgenes prediquen la palabra de Dios, millones y millones y millones de gente, incluidos los israelitas, se convertirán y se cumplirá la palabra del Señor que dijo a través de Pablo, porque judíos y gentiles serán un solo rebaño y tendrán un solo pastor, que es Cristo nuestro Señor. Y predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento, Pablo continuó durante estos 2 años.
¿Qué pasó en esta época que estuvo aquí con estas cadenas? Estos soldados pertenecían a una élite de los soldados, la guardia pretoriana del Senado, que eran especiales, y ellos permanecían día y noche encadenados con Pablo, turnándose. Y seguro que cada uno iba llevando a Cristo en su corazón. De esa manera llegó el cristianismo a Roma a través de la milicia. Los principales militares y luego el pueblo solidario hizo que el cristianismo crezca en las catacumbas y hasta que forzó a las autoridades en el siglo IV a través de Constantino de aceptarle como una religión más del Imperio Romano. Y de ahí nace posteriormente la iglesia, que cuando lamentablemente así son las cosas, cuando el Señor permite que llegue a estos estratos sociales altos y Constantino adopta como al cristianismo como una religión más, mucha gente se hizo cristiana por moda o por estar en amistad con el emperador Constantino. Y de esa manera llega la apostasía a la iglesia primitiva, en el siglo IV de la edad de Cristo. Y la apostasía es dejar o irse de aquí. Un apóstata es una persona que siendo cristiano se aparta de la fe y abandona la fe. Por eso es que la Reforma retoma la doctrina apostólica para volver a enderezar los caminos torcidos. ¿Qué pasó con Pablo? No lo sabemos. La historia de los hechos termina aquí. Se acaba aquí el libro de los hechos, pero sí sabemos que durante este tiempo Pablo escribió las cuatro epístolas de la prisión, que sí las sabemos, que son, ¿quién sabe? Efesios, Colosenses, Filipenses y la carta a Filemón. Nunca estuvo solo, Pablo estuvo rodeado de sus consiervos, Lucas, Aristarco, Timoteo, Tíquico, Epafrodito, Marcos, estuvieron siempre con él. Algunos también le abandonaron, pero él estuvo siempre acompañado. ¿Pero qué nos cuenta la historia? Probablemente dice que después de estos 2 años de prédica fue liberado. Y probablemente llegó a España como la tradición. Y esto nos hace presumir en Romanos 15:24, en donde se supone que Pablo logra llegar a España. En Timoteo 1:5 implica que Pablo ejerció el ministerio en la isla de Creta, cuando decía cretenses, malas bestias y todo. Quiere decir que él llegó a Creta y también pastoreó. Lo que no sabemos es cómo fueron las cosas cronológicamente. Lo que sí sabemos es que lo vuelven a tomar preso y es ejecutado en manos de Nerón entre los años 64 al 67 después de Cristo. Pero sí podemos decir que el libro de los Hechos, el libro del Espíritu Santo, continúa hoy abierto y solamente terminará cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada para, como la novia de Cristo, se celebre las bodas del Cordero en las nubes con el Señor. Y lo que vemos es que la duda de Adán y Eva, cuando Satanás les hizo caer en la tentación acerca del fruto del bien y del mal, les dijo, si comen de esto, cogerán ciencia y sabrán cuál es la diferencia entre el bien y el mal y serán como dioses. Esa duda hizo que ellos pecaran y que toda la humanidad se apartara. Pero la fe en Jesucristo, la fe que tenemos que tener en Él, es lo que nos redime, es lo que nos acerca de nuevo al camino de salvación. Por eso Pablo en Romanos, en el capítulo 5:1 dice, que es un versículo muy conocido, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Hebreos 11:1, podemos buscarles si gustan, Hebreos 11:1, habla de lo que es la fe. Hebreos 11:1. Que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos? Vida eterna. La nueva Sión, estar siempre juntos con el Señor en su reino. Y la convicción de lo que no se ve. Sabemos que Cristo está siempre con nosotros, que Dios está con nosotros. Sabemos que la iglesia nunca va a dejar de ser. Cielo y tierra dejarán de ser, mas su palabra nunca pasará. Amén. La iglesia todavía no ha sido completada y esa es por la razón por la que todavía no nos hemos ido al cielo. Cuando un pastor estaba muriendo, se acercó el hijo y le dijo: papá, ¿qué quieres? Quiero uno más para Cristo. Uno más. Y esa es la comisión que el Señor nos dejó en Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre es singular, en el nombre es el Dios que queremos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es la Trinidad en la que creemos. En el nombre del Dios Trino tenemos que predicar y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y qué es hacer discípulos? Bautizarles, enseñarles, exhortarles, conducirles por el camino del Señor. La iglesia no ha sido completada y Dios es paciente con nosotros hasta cuando Él vuelva. Por eso en 2 de Pedro, y con esto termino, en el capítulo 3, en el versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estamos viviendo malos tiempos, estamos siendo perseguidos, estamos siendo asesinados, como dice la palabra. Pero esto es necesario que ocurra para que el propósito de Dios se cumpla. Nuestra confianza está en Él y tenemos que continuar con la comisión que Él nos mandó para que se pueda cerrar esa brecha de que el último sea convertido y podamos partir al reino de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, queremos encomendarnos a ti para que podamos continuar con la comisión que tú nos encomendaste y que Pablo le cumplió a cabalidad a lo largo de su vida y que pudo manifestar. He guardado la fe, he corrido la batalla, he mantenido la fe. Dios, Señor, que así obres con nosotros, que con tu Espíritu Santo podamos mantener la luz encendida de tu palabra, la luz y la verdad de tu camino, y que no nos apartemos nunca, Señor, que las vicisitudes y los problemas de este mundo nunca nos aparten de ti, que vivamos con confianza y con seguridad, que tú estás con nosotros y que Jehová acampa a nuestro alrededor, y que bajo sus alas estamos cubiertos, y que el maligno no puede nada contra nosotros, porque tú eres mayor que él. En nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Tú estás aquí, puedo sentir tu majestad, tú estás aquí.
Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones a todos.